En este caso vamos a presentar a Ricardo Pose, periodista de Caras y Caretas, columnista ahí en Mate Amargo y por supuesto aquí en De Fogón en Fogón, acompañándonos con las noticias que no te podés perder, las que no podés dejar de pasar por alto. Estas son las noticias en la voz de Ricardo Pose. Buena jornada, compañeros, compañeras de Fogón en Fogón. La semana que acaba de culminar en Uruguay empezó con una noticia que sacudió el ambiente claramente político, institucional, que fue el fallecimiento del ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El ministro de Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, falleció de manera inesperada de un infarto a los 64 años. En nuestra sección en breve, fallece el ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga. Sorprendió un poco por lo repentina de su muerte, un ataque cardíaco, un hombre joven de 64 años, representaba un sector importante del Partido Nacional, y porque además más allá de que era un debate constante con la oposición, la cifra de los delitos los venía planteando como una reducción, con lo cual algunos entendían, entre ellos, por supuesto, el presidente de la República, Luis Lacalle, que estaba realizando una buena gestión, más allá de los números que siempre entran en la arena del debate político y en ver la eficacia de las medidas a tomar. Lo cierto es que, se esperaba además con expectativa cuál iba a ser el recambio al frente del Ministerio del Interior, más allá de que una buena parte de la sociedad estaba convencida que para seguir con los planes del rol que la policía debe cumplir, de cara sobre todo a lo que fue la reforma planteada a través de la ley de urgente consideración, claramente quien lo iba a sustituir tenía que ser un hombre del riñón, del herrerismo, con lo cual además se está cerrando en torno al herrerismo y al presidente Luis Lacalle una suerte de cúmulos de bastantes ministerios. Así que lo vaticinado no falló y el actual ministro del Interior es el ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, que por supuesto prometió seguir adelante con el camino trazado por Jorge Larrañaga. En otro orden de cosas, pero que también hacen al ambiente político y al ambiente político que va a impactar fuertemente en las políticas sociales, ustedes sabrán, nosotros ya habíamos consignado esta noticia, que 3 de las familias que ocupaban unos terrenos por la zona oeste de Montevideo, una ocupación de unas 300 familias, de las cuales muchas ya habían sido procesadas por usurpación, y hay algunos procesos de lanzamiento, de desalojo en curso. Perdón. El doctor Juan Cereta presentó un recurso ante la ONU que, sugirió al Estado uruguayo poder dar, de alguna manera, solución a estas familias, por lo menos evitando un desalojo compulsivo como estaba planteado. Pero además, por la situación de los menores, impuso al Ministerio de Vivienda una solución habitacional según las circunstancias, según las distintas familias en determinados plazos. Esto por supuesto que generó una rápida respuesta de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que presentó un recurso contra esa medida, pero un fallo de segunda instancia ratificó la decisión judicial de familia de que el Ministerio debía otorgar vivienda. En función de eso hubo allí una serie de planteos ante la opinión pública. El primero de ellos, del reconocido periodista uruguayo y además columnista del diario Clarín, Nelson Fernández, de que esta medida del juzgado de familia podía alentar la toma de ocupaciones para que se le asigne una vivienda. Esto que en realidad repercutió mucho y que incluso tuvo algún eco, parte de un dato que no es real. Primero porque la familia que se le asignó el recurso de una vivienda a través del Ministerio de Vivienda son 3 en 300, con lo cual uno podría entender que ciertos sectores tuvieran una alarma pública si de las 300 familias ocupantes al menos se hubiera caído de un solo golpe sobre 40, 50, 60 o más familias. Pero segundo, porque además la propia sentencia de familia es clara en cuanto a que el otorgar la vivienda a la familia, sobre todo tomando en cuenta la situación de los menores, no absuelve del delito penal. Es decir, que las personas, los padres de los niños, van a seguir adelante en un proceso penal por usurpación, más allá de que se les asigne la solución de vivienda. Es difícil pensar que nadie en su sano juicio esté dispuesto a enfrentarse a un delito de usurpación, ocupando un terreno, y de allí suponer que con un poco de suerte se le asigne una vivienda. Pero, no obstante,
el esposo de la ministra Irene Moreira, el senador Guido Maní Ríos, presenta un proyecto de ley interpretativo del artículo 45 de la Constitución uruguaya, que ya cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo del Partido Colorado y seguramente cuente con los votos en el Senado para que esto sea aprobado. Ustedes sabrán, tal vez no lo recuerden, que el artículo incluso 45 de la Constitución es un artículo medio rengo, porque en el artículo 45, que de alguna manera garantiza el derecho a la vivienda, tiene una palabrita allí media compleja que dice: el Estado propenderá, o sea que necesariamente el Estado no se asigna el rol de tener que resolver esta situación que muchísimos compatriotas atraviesan en el Uruguay. En realidad la falta de vivienda es un mal endémico en el Uruguay desde tiempos inmemoriales. Pero Manini Ríos, a través de esta ley interpretativa, le da una vuelta de tuerca y establece claramente en el texto frío de la ley que el Estado no se hace responsable de tener que dar soluciones habitacionales. Esto es una medida que claramente apunta además a maniatar al Poder Judicial, porque ustedes tienen claro que lo que pasó ayer en el Poder Judicial en definitiva fue un diferendo jurídico. Por un lado la justicia penal, que procesa por usurpación y convoca al desalojo, y la justicia de familia, que, como todo derecho ciudadano, ampara a las familias a poder tener un techo digno. También el proyecto de ley prevé limitar de alguna manera las sugerencias o las declaraciones hechas por los organismos internacionales como la ONU. Esto, partiendo de Cabildo Abierto, no nos extraña. Ustedes recordarán que cuando uno de sus principales dirigentes, el coronel Radanelli, fue procesado por el homicidio del químico chileno Eugenio Berríos, y junto a otros 2 militares fue procesado en Chile, Cabildo Abierto empezó con esta suerte de relato de la injerencia de los organismos internacionales en Uruguay. Lo cierto es que este camino de pretender a través de una ley nacional no cumplir con los acuerdos internacionales, con los tratados internacionales, puede poner a Uruguay en una situación por lo menos poco decorosa. Se supone que cuando Uruguay firma un tratado, y que no lo firmó solo, lo firmó con una comunidad de tratados, y para eso existe el organismo de la Comunidad de Viena, para justamente garantizar que se cumplan los tratados, todo el mundo parte de la base que cualquier Estado lo firma de buena fe para dar cumplimiento a lo que allí se acordó. Y en ese sentido, bueno, esta ley, que va en poco a tratarse en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, repetimos, de ser aprobada, va a tener fuerte impacto, sobre todo en los sectores, como siempre, una vez más vulnerables y más humildes. Y esa es la discusión y la batalla jurídica. El problema político de fondo, como nos decía el dirigente de FUCBAM, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, Gustavo González, es un poquito más profundo. Gustavo González nos decía en forma gráfica: desde que el hombre nace en la tierra y aún no ha logrado vencer la ley de gravedad, no tiene más remedio que tener un pedacito de tierra donde poder asentarse. Y eso el Estado lo puede hacer. Es más, FUCBAM planteó que si se gravara el impuesto a la riqueza de las grandes empresas un 0,1%, eso permitiría unos 160 millones de dólares anuales, lo que vaya sí permitiría llevar adelante planes de construcción de viviendas para los sectores más humildes. Bueno, compañeros, estas entendemos que fueron, en el transcurso de la semana, 2 de las noticias más importantes que queríamos compartir con ustedes. Ahí está, ahí pasaba entonces Ricardo Pose señalando 2 de las noticias más importantes de la semana.